déjenme poner aquí, en honor al tiempo, pero para aprovechar bien el tiempo, que el Señor les bendiga a todos. Voy a estar muteando algunos micrófonos, pero usted puede mantener en silencio, a menos que ahí el pastor le haga una pregunta. Y puede escribir también en el chat si quiere comentar. Vamos a comenzar esta escuela dominical. Hoy día tenemos invitado al pastor Luciano Valenzuela, él es de Limache, estudió en el seminario y él nos va a estar hablando de este tema que hoy día se habla mucho cuando debatimos, o cuando predicamos, o cuando argumentamos, ¿cierto? Que dicen, es una falacia. ¿Qué es una falacia? Así que le voy a pedir a mi pastora que pueda orar para comenzar y de ahí nuestro hermano Luciano nos expone. Pastora. Amén. Señor, con cuánta alegría nos congregamos en esta mañana bajo tu nombre. Señor, como cada domingo lo hacemos con el anhelo de poder aprender, recordar, Señor amado, muchas cosas. Oramos y pedimos que en este día tú puedas tomar en la vida de tu siervo que has traído para bendecirnos a través de este tema que es tan importante y contingente a la vez. Oramos, mi Señor amado, por los que se irán conectando y te agradecemos porque tú has permitido que en esta oportunidad podamos seguir con nuestra escuela dominical, con nuestra enseñanza a través de estos medios, y esto indica claramente que no está en tu voluntad que nos desconectemos, sino por el contrario que permanezcamos unidos para poder cada día estar bajo tu presencia y tu dirección en el mismo espíritu. Todo queda puesto bajo tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Luciano, ahí ustedes se presentan. Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias por permitirme ser parte de este trabajo que están realizando ustedes como iglesia. Primero que todo, felicitar a la congregación, a los pastores por mantener la iglesia viva, porque los templos se han cerrado, más la iglesia sigue abierta, sigue con fuerza, sigue avanzando, y hay que reconocer la labor pastoral para que esto pueda avanzar. De verdad, es una bendición saber que hay iglesias que siguen trabajando. Y en ese contexto, Luis me pidió que pudiera conversar un poquito sobre las falacias en la argumentación. Un tema que es sumamente importante porque cada vez tenemos que relacionarnos directamente con agrupaciones sociales, políticas, en redes sociales, en discusiones, en donde tenemos que presentar nuestra opinión y no siempre tenemos las herramientas necesarias para hacerlo de buena forma. Si bien tenemos la verdad, que es la palabra de Dios y que es lo que guía nuestra vida, nosotros tenemos que ser capaces de poder mantener esa verdad en alto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poquito de las falacias y poder, digamos, juntos saber cómo aplicarlas, porque claro, no sacamos nada con saber simplemente lo que son, si no sabemos cómo aplicarlas y cómo poder llevarlas a nuestro diario vivir. Para contarle un poquitito de mí, para que sepa por qué le estoy yo dando esto, yo me dedico hace varios años ya, hace 8 años, al debate competitivo. En la universidad, yo soy psicólogo de profesión, actualmente estoy sacando una maestría en habilidad directiva, pero en la universidad participé en torneos de debate y tuve la oportunidad de ser campeón latinoamericano de debate el 2012, fui campeón mundial de discurso el 2013 en España, fui subcampeón mundial de discurso el 2014 en México, el año 2015 fui campeón nacional, el 2016 fui campeón mundial y el 2017 fui nuevamente campeón nacional de debate. Me dedico al debate competitivo, a formar equipos, a enseñar a las personas a discutir y a poder, digamos, plantear sus puntos de vista. Por eso voy a estar acá el día de hoy. Actualmente soy escritor de discursos políticos y además soy jefe de gabinete del alcalde de Limache. Trabajo ahí en el área política, entonces constantemente estoy trabajando con argumentación y contraargumentación. Ahí Dios me ha honrado mucho, me ha permitido de verdad tratar, digamos, de impactar y de bendecir en este rubro un poco desconocido para los cristianos, que es la política. Me permite plantear nuestras visiones. Solo como un dato, yo le escribo actualmente los discursos al alcalde, y desde que yo escribo los discursos, cada vez que él termina de hablar, termina con la frase, y Dios bendiga a Limache. Y puede ser algo muy, muy accesorio para algunos, pero los que tenemos fe, sabemos que es importante que la primera autoridad pueda declarar la bendición de Dios sobre nuestra comuna.
Vamos a entrar en materia para aprovechar bien el tiempo, porque sé que después tienen un culto maravilloso y no se lo tienen que perder, así que vamos aquí a sacarle provecho a lo que tenemos que hacer. ¿Qué es una falacia? Porque la gente habla de cosas y no siempre sabe. Entonces, ¿qué es una falacia? Muy en simple. La falacia es un error del razonamiento que invalida el argumento. Entonces, cuando usted le pregunten qué es una falacia, es aquel error que comete la persona que invalida lo que está planteando. Lo que está planteando puede sonar muy lindo, pero si usted identifica una falacia, de una forma u otra, usted puede decir que lo que la persona está diciendo no es correcto. Bueno, pero expliquemos mejor aún qué es un argumento. Esta presentación yo se la envié a Luis por si acaso para que lo que está en pantalla no necesariamente lo escriban, yo lo dejo ahí, no tengan que escribir todo lo que está ahí para que tratemos de aprovechar este tiempo, ¿ya? Para que nadie se complique innecesariamente. ¿Para qué vamos a complicar la vida un día domingo? Vamos a hacer todo esto lo más sencillo posible. ¿Qué es un argumento? Bueno, un argumento es la expresión oral o escrita, puede ser de las dos maneras, mediante la cual yo intento probar algo. Voy a dar un ejemplo muy simple. La conversación que tenían ustedes hace un minuto, que no es de sapo, pero yo estaba en el chat y la tuve que escuchar igual. Decían, oye, pero hace frío. Eso es una opinión. Porque alguien dice, ¿y por qué hace frío? Y yo respondo, y ahí viene el argumento. Porque la temperatura está en los 7 grados y se considera que cuando está bajo los 15 grados hace frío en un lugar. Eso es un argumento, es como yo pruebo una idea. Es como yo voy probando lo que estoy opinando. Entonces, cuando yo digo algo, no basta con que dé la opinión. Voy a dar un ejemplo súper claro. Y la idea es que podamos hacerlo con ejemplos gráficos. Si yo digo, el aborto está mal, eso es una opinión, no es un argumento. Yo cuando fundamento mi opinión, entro a argumentar. Entonces, como iglesia tenemos que ser muy inteligentes para no quedarnos solamente en opiniones, sino que saber demostrar con argumentos cómo yo puedo, de una forma u otra, plantear mi pensamiento. Desgraciadamente, no hemos sido muy hábiles en comunicar nuestro mensaje. Entonces tenemos, yo no quiero hacer un juicio de valor, pero sí tengo que colocarlo como ejemplo. Tenemos hoy día en la escena pública pastores como el pastor Soto. Y el pastor Soto, él no argumenta, él da una opinión, pero sin fundamentar. Entonces, ¿cuál es el problema? Insisto, no quiero decir que lo que él hace esté bien o esté mal, yo solamente quiero quedarme en lo técnico. El problema es que la gente no conoce lo que nosotros conocemos, no sabe lo que usted sabe de la Biblia. Entonces usted le dice, la Biblia dice que eso es pecado, pero ellos no conocen la Biblia. Entonces el argumento termina por no ser efectivo. Por honor al tiempo yo no puedo detenerme a enseñarle a argumentar, pero no tengo ningún problema y está a la disposición si quieren en otro momento. Podemos hacer un curso para argumentar mejor los tipos de argumentos, para que dan una idea de lo que es la falacia. Pero para mí que es importante que en simple podamos comprender de que las falacias son aquellos errores que tienen los argumentos o las argumentaciones de las personas y que terminan invalidando el resto del mensaje. Y lo que vamos a ver el día de hoy en estos minutos son las fallas más típicas. ¿Qué le pido yo? Como vamos a ver, no sé si son 5 o 6 falacias, que si en la falacia usted tiene duda, o me levante la manito, o me escriba en el chat, o silencie el micrófono y simplemente me comente, cosa de no avanzar y que usted se vaya a perder lo que significa esa falacia. Así que con harta confianza nomás me escribe, me podría explicar mejor, no entendí este punto, algún ejemplo. Yo voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Para que usted esté en conocimiento, yo esta clase la doy en la Universidad Santo Tomás, donde enseño habilidades comunicativas y donde abordamos este material, así que de verdad es un material bien actualizado, está bien vigente y que sirve mucho. Dicho todo esto, vamos a comenzar a ver los tipos de falacia y que seguramente va a ser fácil de identificar
y algunas va a ser un poquito más complicadas. La primera falacia que vamos a ver el día de hoy se llama falacia ad hominem. ¿Qué significa esta falacia? Es atacar a la persona en vez del argumento. Es cuando yo no le pongo atención a lo que la persona está diciendo, sino que lo descalifico simplemente por quién lo está diciendo. Un ejemplo muy claro. Usted está planteando un argumento y usted dice, bueno, vamos a tomar ejemplos prácticos, porque esa es la idea. Vamos a hablar sobre el aborto. Y usted dice, yo estoy contra el aborto porque creo que la vida comienza desde la concepción. Entonces viene alguien y dice, ya, pero tú dices eso porque eres evangélico. Eso es una falacia ad hominem, porque está atacando a la persona, no está atacando lo que yo dije. La persona se queda con el emisor, no con el mensaje. Y eso uno dice, a ver, discúlpame, pero ataquemos las ideas, no a las personas. Porque de lo contrario yo podría decir, bueno, tú dices eso porque eres chileno, tú dices eso porque eres grande, porque eres chico. Uno nunca tiene que atacar a la persona por las condiciones que tiene la persona, sino por lo que estamos diciendo. Tampoco podemos decirle, tú dices eso porque eres homosexual. No tiene nada que ver la condición sexual en este punto de vista. Nosotros atacamos las ideas, nunca a las personas. Y cuando alguien ataca a las personas, comete una falacia ad hominem. Buscamos descalificar a aquel que está transmitiendo el mensaje en vez de discutir el contenido del mensaje. Nos quedamos con el ataque personal en vez del ataque a las ideas. Siempre tenemos que buscar los errores en el razonamiento, no en la persona. Y aunque la persona sea el bandido más grande del mundo, si yo lo ataco, en el fondo estoy invalidando mi propio argumento. Y ahí uno pierde autoridad. Porque le responden de vuelta y dicen, pero tú me estás discriminando, que es palabra muy conocida en este tiempo, tú me estás atacando por la condición que yo tengo, por la situación. Entonces uno dice, no, yo simplemente estoy atacando las ideas. Nos preocupamos de atender la idea, más no la persona. Todo ataque dirigido a la persona, o porque tú eres hombre no puedes decir esto, o porque tú eres mujer no puedes decir esto, o porque tú eres muy nuevo, o porque eres muy viejo, o porque sabes mucho, porque sabes muy poco, son todo tipos de falacia ad hominem. Son distintas formas de una misma falacia. Y eso invalida el resto del discurso porque ataca a la persona y no el razonamiento. Repito, con el riesgo de ser reiterativo, siempre nos vamos a preocupar de atacar las ideas, no a las personas. ¿Alguna duda de esta falacia? ¿No? ¿No? Ante el silencio, proseguimos. Hermano Luciano, pastor, Sí. las falacias hoy día se usan, por ejemplo, cuando yo estudié no las vi nunca. Hoy día es común que la gente se maneja en este tema de las falacias, en la argumentación o contraargumentación. Sí, porque no quiero decirle nada personal para que no sea una falacia ad hominem, pero seguramente cuando Luis estudió en la universidad, en el colegio, no estaban las redes sociales como están hoy, no estaban los medios de opinión como están hoy. Piensen que hoy día muchas personas se informan por Facebook, no se informan por las noticias, no compran periódicos, se informan por Twitter, por Facebook, por Instagram en alguna medida, y ahí lo que hay es mucha opinión. Entonces nosotros vemos que existe mucha descalificación el día de hoy y por eso fue agarrando auge. Ahora, ojo con esto, las falacias son de la época aristotélica. O sea, acá yo no vengo acá a inventarle el agua tibia, la verdad esto siempre ha estado acá. El tema es que no hacíamos uso. De hecho, yo tiempo atrás enseñaba en el seminario también, en un seminario, perdón, a predicar argumentativamente. ¿Cómo poder predicar, pero ocupando técnicas de argumentación? ¿Para qué? Para llegar a un público más crítico también. Hoy día nosotros tenemos que ver la forma de cómo llegamos con el mensaje a la mayor cantidad de personas. Entonces,
Esto fue agarrando vuelo, esto fue creciendo, sí, hoy día mucho más fuerte que años atrás, porque la gente también ha accedido al conocimiento. Los que generalmente manejan muy bien las falacias son los abogados, porque como ellos están constantemente argumentando, están constantemente en litigio, ellos sí manejan muy bien el término de las falacias. Vamos a avanzar a la próxima falacia, que es la falacia del hombre de paja. ¿Qué es lo que es un espantapájaro? Comúnmente, si acá uno tiene que asimilar esto a la vida real. Un espantapájaro es la simulación de algo, y esa simulación hace que los pájaros piensen que hay una persona y por lo tanto no van al campo. Es un encubrimiento de lo que verdaderamente hay. Eso es un espantapájaro. Entonces los pájaros están volando, ven que está ahí el hombre de paja y dicen, mira, hay una persona, mejor nos vamos. En la falacia del hombre de paja es muy similar. Es cuando las personas crean una postura que las otras personas no tienen. Por ejemplo, y es muy común, la gente dice, ¿hay una pregunta ahí? Parece que veo una manito levantada. Ahí, o se pasó a llevar nomás. Simcia, dice. Simcia. Sí, mandé un mensaje, hermano Luciano, ¿Sí? para saber si un grupo está discutiendo sobre un tema y alguien da un aporte que está fuera del tema. ¿Eso puede decir que es una falacia? Podríamos considerar lo que dice Ciencia es interesante, si es que lo que está diciendo alguien no tiene relación con el tema, podría ser una falacia si yo lo utilizo para defender una postura. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, Ciencia, con otro tipo de falacia. Lo que tú planteas está bien, siempre y cuando dependa de lo que dice, pero lo vamos a ver en un poquito más adelante, sobre todo en la falacia de autoridad. Ahí tú me recuerdas y te digo ahí que era lo que tú me estabas señalando. La falacia del hombre de paja es crear una postura que no existe para que la gente, de una forma u otra, se desoriente en lo que va el debate. Un ejemplo muy sencillo y muy común. Usted está defendiendo, el matrimonio. Entonces dice, no, mira, yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, creo que es el modelo que Dios señaló, creo que es lo que Dios diseñó para nuestra vida. Usted está diciendo eso, que el matrimonio es una institución creada por Dios, usted cree que es un pacto, eso está diciendo. Y alguien dice, entonces lo que tú estás diciendo es que todos los que no están casados son delincuentes. No, yo no he dicho eso. Pero la gente dice, entonces tú estás diciendo, y todos se van para allá. Y eso pasa muchísimo, aunque ustedes no lo crean, eso pasa muchísimo. Sobre todo, a mí me tocó asesorar en el proceso legislativo de la ley de aborto, las 3 causales, en donde con un grupo que se llamaba Gira por la Vida estuvimos presentando un par de argumentos para, obviamente, estar contra el aborto, y veíamos cómo la gente decía, no sé, nosotros planteábamos que tenemos que generar más instituciones que se hagan cargo de los niños dados en adopción. Eso planteábamos nosotros. Entonces la contraparte venía y decía, entonces ustedes están diciendo que las mujeres que dan su hijo en adopción son malas personas. Y dice, no, yo no he dicho eso, pero te endosan algo que tú no has dicho, ¿para qué? Para que tu discurso pierda fuerza. Entonces, lo que uno tiene que hacer es decir, eso es una falacia de hombre de paja, porque yo digo las dos formas, porque es hombre de paja o espantapájaro. Tú estás diciendo algo que yo no he dicho, y ahí uno lo tiene que aclarar. Por eso, generalmente, cuando uno ve estos programas políticos, por ejemplo, Estado Nacional, Tolerancia Cero, los políticos son muy hábiles para decir, eso no fue lo que yo dije, eso no es lo que yo planteé. Y usted tiene que hacer notar cuando alguien lo está sacando de contexto, porque de lo contrario, su argumento va a perder fuerza porque lo están llevando a algo que usted no ha dicho. Entonces, cuando alguien lo reinterpreta y dice, o sea, tú quieres decir esto, y si lo que le está diciendo no es lo que usted quiere decir, usted tiene que decir, no, yo no digo eso. Porque de lo contrario terminamos discutiendo cosas
que no son lo importante. Terminamos discutiendo cosas que no son lo valioso. Nosotros tenemos que defender nuestras posturas, no hacernos cargo de lo que los demás están diciendo. De lo contrario, nuestro argumento comienza a perderse. ¿Qué es importante, mi hermano? Y sobre todo cuando comprendemos que nuestros argumentos conllevan la verdad de Cristo, porque eso es lo que yo entiendo que queremos defender. Por algo estamos en una clase de escuela dominical y no en la universidad. Lo importante es que lo que nosotros digamos sea lo que verdaderamente Dios puso en nuestro corazón. Por eso si alguien te va a sacar de contexto, tú dices, no, pausa, bolita, como quiere decirle, eso no es verdad. Eso es una falacia de hombre de paja. Me estás diciendo decir cosas que yo no he dicho. Y ahí usted puede encontrar un montón de declaraciones, y usted ve en la prensa cosas de que los titulares de prensa son cosas que alguien dijo, pero alguien lo saca de contexto, lo cambia, y termina la persona dando explicaciones por cosas que nunca dijo, por cosas que nunca planteó. Es muy importante estudiar, es muy importante analizar bien lo que estamos diciendo. ¿Alguna duda sobre esta falacia, la del hombre de paja o del espantapájaro? ¿No? ¿No? Van a decir la clase poco espiritual que me tocó hoy día, no están hablando nada de la palabra, pero esto es muy importante. Usted ya conoce la palabra, conoce la Biblia, yo le estoy dando herramientas para que usted pueda defenderla de la mejor manera. Esto es muy parecido a las clases de apologética que hacíamos tiempo atrás en las iglesias que también no hacían. Vamos a la siguiente falacia, que es, y aquí vamos a responder un poco a Cincia, que es la falacia de apelación a la autoridad. Estamos discutiendo con alguien, y seguramente también lo hemos visto en nuestra iglesia, y alguien dice, oye, pero la NASA dijo que esto era así. Y todos dicen, la NASA dijo. Y lo que está diciendo no es materia de la NASA. Voy a colocar un ejemplo súper claro. Dice, no, tú para bajar de peso, tú tienes que comerte un pan con chancho en la mañana y un pan con queso en la noche. Oye, y ese es tu argumento. Entonces, ¿y quién te dijo eso? No, la NASA lo dijo. Entonces la gente dice, la NASA es una empresa seria. Sí, ¿cómo la NASA? Pero les digo algo, ¿qué tiene que ver la NASA con la dieta de una persona? Eso es una falacia de apelación a la autoridad. ¿Y por qué digo que lo de Cincia se puede responder acá? Porque hay personas que citan a otros y que no tienen nada que ver. La persona tiene que tener una autoridad en el tema. La persona tiene que saber de lo que está hablando, tiene que saber qué lo está diciendo. No sé si que, y seguramente lo han visto, los comerciales o reclamen de los odontólogos. Cuando venden pasta de dientes, ¿quién sale en el comercial? Generalmente un dentista, un odontólogo. Porque si saliera Brad Pitt, por muy guapo que lo puedan encontrar la hermana a Don Brad Pitt, él no tiene idea de cómo funciona el flúor, la capa de sarro, no tiene idea. Entonces sale un experto y nosotros decimos, claro, un experto lo dice. Pero muchas veces nosotros usamos personas que no saben del tema, pero hablan tan bonito que pareciera que saben. Y les digo algo, a nosotros nos metieron muchos goles en la ley de aborto de 3 causales. Porque salía un sociólogo y decía, bueno, la verdad es que la estructura de la vida consiste en... Y toda la gente decía, wow, sí. Pero con todo el respeto del mundo, él es un sociólogo, no es un biólogo, no es autoridad en el tema. Usted puede buscar todos los libros de medicina del mundo y no hay un solo libro de medicina, no hay uno que diga que la vida comienza a los 3 o 4 meses. Todos hablan de la concepción, pero todo el grupo político que estaba legislando lo que hizo fue no considerar esa información y se quedó con aportes de sociólogos, de ONG, de fundaciones, que no son autoridades. Por lo tanto, la falacia de autoridad es cuando las personas nos hablan de hombres que no son, hombres o mujeres que no son autoridades en el tema. Y acá nosotros también
A mí me pasa, yo trabajo mucho en redes sociales, el viernes estuve en una vigilia, los miércoles hago unos live por Instagram, trabajo mucho con redes sociales y me preocupa mucho cuando pastores hablamos de cosas que no sabemos. El pastor es experto en Biblia, en consejería, en visitación y en alguna expertise particular. Pero me preocupa mucho pastores que hablen de la depresión, yo soy psicólogo, que no saben, y ellos son autoridad en el tema. Por eso la responsabilidad bíblica es de predicar lo que Dios pone en nuestro corazón y no lo que nosotros queremos decir o lo que suene más bonito, porque ahí también somos una falsa autoridad, porque nuestra autoridad viene para los temas que Dios nos dio autoridad. Entonces, me preocupa mucho, yo veo sobre todo a los pastores jóvenes hoy que quieren llegar con un mensaje más buena onda y que terminan ocupando una psicología pop o una psicología no profunda y que yo creo que eso nos va a generar un daño. Y eso es una falacia de autoridad. Si yo no soy autoridad, yo tengo que descansar en alguien que sí lo sea. Entonces me van a decir, pero pastor, ¿significa que entonces nadie más va a poder hablar de otra cosa que no sea Biblia? No, pues. Porque ahí es donde yo tengo que aprender a citar a quien dice lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, yo ayer estuve predicando en la iglesia, pues tenemos servicio los días sábados nosotros, y hablé de un estudio que se hizo en Australia, donde una enfermera tiene un registro de las últimas palabras antes de morir de los enfermos terminales. Yo no sé lo que dicen los enfermos terminales, pero entonces para poder hablar de eso, yo busco una autoridad en el tema, y esta persona es jefa de medicina en un hospital de Australia, quien hizo un estudio, publicó un libro. Entonces, lo que yo estoy diciendo tiene fundamento de autoridad. Por lo tanto, no lo dice Luciano Valenzuela, un pastor de ahí de Limache que nadie conoce, lo dice un experto. Pero si el experto no tiene que ver con el tema, es una falacia de autoridad. Citamos algo como si fuera muy potente por quien lo dice, pero si quien lo dice no es un experto en el tema, es una falacia. Vamos a... ¿Alguna pregunta sobre las falacias de autoridad? ¿No? ¿Vamos bien? Usted sabe lo que pasa cuando nadie habla. O se entiende todo o no se entiende nada. Yo voy a ir por fe de que estamos entendiendo todo. Esta es la falacia más conocida a nivel mundial. Es la falacia más popular. Se llama falacia ad populum. ¿Qué significa esto? Que porque muchas personas lo dicen, significa que está bien. Voy a meterme en un tema contingente. El 75% de los chilenos sacó el 10% de la AFP. No me diga si usted lo sacó, no me haga ningún gesto, si es que lo diezmó, no lo diezmó, no me diga nada. Ahí usted en silencio donde está. Significa, y esta es la pregunta, que porque el 75% de personas, es decir, más de la mitad, lo sacó, ¿significa necesariamente que esto está bien? Y ahí es donde uno tiene que hacer la pausa. Porque si yo le digo que el 25% que no lo ha sacado son los expertos en economía, es decir, el 25% que más sabe de economía fue el que no lo sacó. Y el 75% que no sabemos de economía lo terminamos sacando. Hay gente que dice, pero pastor, si todo el mundo dice que es así, que todo el mundo diga algo no lo transforma en una verdad. Piense que en el año 1920 en Estados Unidos todo el mundo decía que la esclavitud era buena. Y la esclavitud no era buena. Que muchas personas lo digan no lo constituye en una verdad. Que muchas personas lo señalen no lo constituye en algo cierto. Que muchas personas estén de acuerdo en algo no lo transforma en algo verdadero. Y acá es donde acá uno tiene que tomar ciertas responsabilidades. Ahora vienen tiempos en donde la gente va a querer abrir los templos rápido porque algunas comunas están saliendo de cuarentena. Entonces van a decir, hagamos los cultos porque todos lo estén haciendo. Que todos lo hagan no significa que sea bueno.
que todos lo hagan no significa que esté bien. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, piense que en Chile, según datos del último censo, la población cristiana evangélica confesa es aproximadamente el 17% de la población. Es decir, casi todo Chile, casi un 83% de Chile no tiene los valores que tenemos los cristianos. Entonces, ¿significa que lo que ese 83% haga está bien? No, pues. Uno tiene que fundamentarse, ya sea en autoridades que hablen del tema, tiene que buscar estudios que hablen de eso, estudios serios, tiene que buscar escritos, libros. Si nosotros hablamos solo de nuestra opinión o de las tincadas que tenemos, se da cuenta que de pronto uno tiene como tincadas, nos tinca algo y hacemos las cosas por el tincómetro más que por otra cosa. Nosotros tenemos que buscar la forma de no dañar con lo que hacemos. Y recuerde que hoy día, y esto se lo voy a colocar más gráfico, cómo nos manipulan a nosotros a nivel de país. Piensen que cada cierto tiempo salen encuestas y dicen, el 80% de los chilenos va a comprar un segundo televisor con la plata de la AFP. Y uno dice, entonces no está tan malo, porque si todos lo están haciendo, yo también lo podría hacer. Insisto, no quiero hacer un juicio de valor si es que lo hizo o no, estoy colocando solo un ejemplo de cómo se utiliza esto. El 88% de los chilenos está a favor de la píldora del día después. Se terminó aprobando la píldora del día después. El 88% de los chilenos está a favor del aborto. Entonces, como están todos a favor, pareciera que está bien. Eso es una falacia. A menos que nosotros entendamos que hay un razonamiento lógico detrás, si es solo porque todos están de acuerdo, eso no lo constituye en algo cierto. Un ejemplo súper claro. Pensemos ahora, pongámonos de acuerdo, ¿cuántas personas hay conectadas? Hay 38 personas conectadas. Si los 38 nos ponemos de acuerdo que ahora son las 10 de la noche, y todos decimos son las 10 de la noche, y todos escribimos en el chat son las 10 de la noche, no transforma el día en las 10 de la noche. No porque estemos todos de acuerdo en algo, lo transformamos en verdad. La falacia de generalización apresurada. Esta también es muy común. Uno ve 2 o 3 casos y piensa que todo va a ser así. ¿Hay una manito arriba? ¿Sí, Noemí? Ya. Dios les bendiga. Ahí en la ad populum entra esos dichos que muchas personas hablan. Por ejemplo, a mí me pasó anoche, estaba conversando con alguien y me dice, bueno, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me quedé así como que, Dios no dice eso. Dios dice que nos esforcemos, que seamos valientes y que Él va a estar con nosotros todos los días. Porque nosotros muchas veces caemos también en apoyar ese tipo de dichos que todo el mundo dice y que yo creo que va en contra de lo que dice la palabra. Entraría ese dicho en esa falacia de populum, ¿verdad? Totalmente, porque no porque toda la iglesia lo digan significa que eso es verdad. Y acá nosotros tenemos que recordar que como cristianos evangélicos, nuestra primera fuente de autoridad es la palabra. Y la palabra es lo que rige nuestra vida, no lo que el consenso. Nosotros somos o descansamos en la palabra, no en el poder de la asamblea. La asamblea puede querer muchas cosas, pero si va contra lo que la palabra de Dios dice, nuestra ética se rige por lo que Dios dice. Entonces, porque muchos lo repitan, no lo transforman y lo convierten en una verdad. Súper bien aplicado, Noemí, el ejemplo. Y creo que nosotros no nos podemos quedar callados ante ese tipo de dichos, que nos digan y que bueno, yo le respondí así, yo le dije, es que la palabra, Dios dice que nos esforcemos, que seamos valientes y que Él iba a estar con nosotros. Él nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice. Sí, no, lo primero que uno hace es decirle, hermano, Dios, todo lo que dijo está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ahí ya podemos discutirlo. Lo que yo tengo certeza es que lo que Dios dijo fue escrito y guardado en ese libro santo. Desde ahí en adelante, toda experiencia es personal. Es muy respetable, pero es personal. Entonces, claro.
Insisto, y acá no porque todos digan, a ver, no porque digan que una hora tiene que predicar con tablet y no con Biblia, significa que tenemos que predicar con tablet y no con Biblia. Eso es una falacia. Uno predica conforme Dios le vaya entregando herramientas. Así que, sí, Amén. muy, muy bien, Noemí. Cimcia tiene la mano en alto ahora. Está muteada, Cimcia, no te escuchamos. Ahora Ya. sí. Hermano Luciano, ¿me escuchan Sí. ahora? Ya, voy a hacer un paso atrás sobre la falacia de autoridad. Por ejemplo, si tenemos un grupo como que está a cargo como profesor y estamos haciendo una actividad y la persona que está a cargo de ese grupo pone otra persona que no tiene idea, que no tiene estudio de lo que vamos a hacer por este grupo. ¿Eso es una falacia de autoridad? No, sería falacia si la persona dijera yo soy un experto y no lo fuera. Si la persona lo dice, pero quedar a cargo en sí mismo por algo no lo convierte en falacia. Si la persona plantea algo desde esa autoridad, se convierte en una falacia de autoridad. Ya. Y una última pregunta sobre la falacia popular. Ya. ¿Qué piensa usted sobre ese dicho? No es bíblica. Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Que no, porque piensen que, primero que todo, contradice la misma escritura. Piensen que el pueblo pidió un rey cuando Dios le había dicho que no. Piensen que el pueblo hizo un becerro de oro cuando Dios le dijo por medio de Moisés, aguanten un ratito, y no aguantaron. Piensen que el pueblo mató a Jesús. Yo creo que el dicho está malo desde la raíz, y aunque el pueblo lo diga, no porque el pueblo lo diga lo convierte en verdad. Y con todo el cariño del mundo, pero si el pueblo es un grupo de malas personas, no puedo yo esperar que salga algo bueno. Entonces, no, creo que, claro, es un muy buen ejemplo de una falacia ad populum. El pueblo no siempre sabe lo que quiere, y esto es muy, muy fuerte decirlo, pero es cierto. Desgraciadamente somos víctimas de un montón de falacias y terminamos creyendo cosas que no lo son. Y la gente termina siguiendo a líderes carismáticos, la gente termina pidiendo reformas que no necesita. Entonces, por eso la Biblia nos habla de que en todo tiempo se levantan liderazgos para guiar al pueblo. Y el liderazgo puede ser un liderazgo más democrático, de todas maneras, pero Dios siempre fue levantando hombres y mujeres para guiar al pueblo. Cuando el pueblo es solo pueblo, terminan vagando más de 40 años en el desierto. Así que ahí ya. Pero no voy a predicar, voy a seguir acá con lo que estamos. Vamos a ir. Venezuela es un ejemplo de eso. Ah, bueno. La voz del pueblo. Ahí tenemos muchos malos ejemplos a nivel mundial de cómo la falta de un liderazgo centrado en los principios del reino. Mira, ni siquiera estoy hablando evangélico. Yo aquí trabajo mucho en política, por eso quiero tocar el tema. Los principios de reino, incluso a un país ateo, lo hacen un país bendecido. Porque si un país se mueve por los principios del reino, se cumple la palabra donde Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Acá nosotros necesitamos que los principios del reino lleguen a todo lugar. Ya, vamos a la generalización apresurada, o si no nos vamos a salir del tema y me queda un minuto. La generalización apresurada, y vamos a llegar hasta aquí, creo que me faltarían 2 más nomás, pero la generalización apresurada es cuando yo llego a una conclusión demasiado rápido. Por ejemplo, Noemí me da la idea que viene de Venezuela, ¿verdad? Perfecto. Noemí llegó a Chile, caso hipotético, este año, y Noemí conoce a 2 chilenos. La persona que le ayuda en el aeropuerto, que la trata de muy mala forma, o muy mal chileno, y le tira las maletas, no la deja pasar, y luego Noemí toma un taxi, y el taxista
es un muy mal taxista, no la saluda, la trata mal, y Noemí llega a su casa y dice, los chilenos son todos unas malas personas. Entonces, Noemí llega a una conclusión porque conoció a dos personas. Eso es una generalización apresurada. Entonces, nosotros la vemos mucho con los cristianos porque de repente uno está y uno se está riendo y alguien dice, ay, yo pensé que los evangélicos no se reían. ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque conocí una vez a un evangélico y ahí, claro, hacemos una imagen para todos iguales. Entonces nosotros decimos, no, es que los sureños son súper cariñosos, pero no todos, pues. Hay algunos que son repesados. Entonces no por ser sureño significa que son cariñosos. Porque yo conocí a un sureño que era bueno, dos sureños, estoy colocando un ejemplo. La gente dice, no, la gente de Santiago es como pesada, como que no saluda en la calle. Porque conocimos a un par, quizás ustedes son de los que sí saludan en la calle, pero nosotros generalizamos apresuradamente. Y esto se entiende como los dilemas popperianos, no los voy a latear con eso, pero él decía que una persona que ve solo patos negros en su vida va a pensar que todos los patos son negros. Pero la verdad es que existen patos de más colores. Y cuando esa persona conozca que hay un pato de otro color, todo lo que creyó se va a derrumbar. Eso pasa con la generalización apresurada, cuando nosotros nos apuramos en emitir juicios y decimos, todos los hombres son iguales. ¿Has escuchado ese, verdad? Todas las mujeres son iguales. Piense que la generalización apresurada es un principio de... Aquí se está metiendo mi perro a la transmisión, por eso ahí ve que me está invadiendo acá la oficina. Me vino acá a atacar. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, el horóscopo funciona por generalizaciones apresuradas, porque uno ve 3 o 4 personas que tienen rasgos similares y dice, oye, todos los Capricornios son así. Y no, pues si hay personas distintas. Yo generalizo apresuradamente cuando con poca información saco grandes conclusiones. Entonces, cuando la persona dice, no, es que los evangélicos todos están en contra de esto, uno dice, no, no es así. Eso es una generalización apresurada, porque hay tantos evangélicos distintos, somos tan diferentes que no podemos decir que somos todos iguales. ¿Qué es lo importante, mi hermano, para cerrar y poder dar la palabra ya a Luis, porque ustedes no se pueden dejar de congregar? Lo importante es que comprendan, y ustedes pueden buscar en Google y encontrar todas las falacias que hay. Mi idea siempre es tratar de explicarla con ejemplos para que se entiendan mejor, pero la idea es comprender de que los discursos tienen errores, tienen fallas, y cuando uno detecta esa falla, uno es capaz de poder derribar argumentos que pueden venir en contra de los principios del reino, de los principios de la palabra, y qué es lo que uno tiene que defender. A mí me llama la atención, hay un meme que dice, Dios no nos llamó a ganar discusiones, Dios nos llamó a ganar alma. Es muy raro porque el apóstol Pablo piense que él iba argumentando para cada ciudad que él iba defendiendo los principios del reino. Piense que las personas que dieron su vida por el evangelio fue porque ellos estaban dispuestos a defender una idea con su vida. Nosotros sí tenemos que defender los principios del reino. No podemos dejar de hablar la verdad que nos ha sido encomendada. Así que, muchas gracias por su tiempo. Luis, ahí dejo la palabra. Aún tenemos tiempo, por si acaso, todavía. ¿Sí? Sí, terminemos, si queda solo, creo que 1 o 2 me quedan. Sí. Ya. Este es muy bueno, es la falacia del falso dilema. Y es cuando las personas tienen que elegir entre una cosa u otra. Y voy a colocar, y voy a seguir con el ejemplo del aborto, porque es una de las cosas que nosotros como cristianos nos tocó ver mucho, y dicen, ya, entonces, si el niño o tiene que ser abortado, o va a morir cuando nazca, porque la mamá no lo quiere. Y uno dice, levanta su mano y dice, disculpa, pero el niño también podría ser adoptado.
disculpa, pero el niño también podría ir a un hogar, una residencia transitoria, definitiva. No hay dos opciones solamente. El mundo siempre, y hablo del mundo como en general, nos va a llevar a tomar dos decisiones dicotómicas, de una u otra. Pero hay veces en que no es una u otra, hay términos medios. Hay veces en que las decisiones no tienen que ser o la de acá o la de allá. Es como cuando uno dice, no, mira, a mí me gusta la lasaña, es rica la lasaña. Ya, pues, pero entre la lasaña y el completo, ¿cuál es mejor? Y tengo que decidir solo entre esos dos. Entonces, a usted, en las discusiones, cuando está defendiendo una postura, lo van a llevar a tomar decisiones como una u otra. Y la verdad es que ninguna decisión es tan radical. Más allá de la fe que tenemos nosotros en nuestro Señor, ninguna decisión es tan radical. Y ninguna decisión va a ser A o B. Existen puntos intermedios. ¿Sabe por qué a nosotros nos llevan a esas decisiones? Para hacernos quedar como fanáticos religiosos. Y nosotros pisamos el palito. Entonces dicen, ya, ¿tú estás en contra del aborto, sí o no? Bueno, ¿sí o no? No. ¿Ya? ¿Estás en contra del matrimonio igualitario? ¿Sí o no? No. Ah, entonces eres tú un retrógrada. Para eso lo hacen. La verdad es que no hay falso dilema. Por ejemplo, cuando preguntan, ¿estás de acuerdo contra el matrimonio homosexual? Uno dice, no, como un matrimonio no. Ahora, si quieren ordenar su vida jurídicamente, yo no puedo restringir sus derechos, pero aquí quiero llegar con esto. Tú abres una tercera opción, dice, no, pero bueno, ellos ya están viviendo así, quieren regularizar su herencia, es cosa de ellos, pero no lo llames matrimonio, porque el matrimonio es otra cosa. Ah, ok. Cuando uno logra plantear el término más allá del A o B, del 1 o 2, lo que logra es que la discusión sea aún más rica y que tú no seas caricaturizado, porque eso es lo peor que nos puede terminar pasando a cada uno de nosotros. Y esta última Tengo falacia... una pregunta, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, pues. Hola, buenos días, pastor. Lo que pasa es que, pero ahí siento que no entra que tú sí seas sí, que tú no seas no. La pregunta es ¿por qué tener miedo en decir no? Porque lo otro es como maquillar la respuesta. En cierto modo, sabemos que no se debe hacer y lo tenemos claro. ¿Por qué maquillarla para que no nos encasilles como usted lo plantea? Creo que debemos también tener la fuerza, la autoridad para poder decir que no, porque realmente no, sin maquillaje. Sí, pero no es maquillaje lo que yo estoy diciendo. Ojo con eso. Es que cuando uno argumenta otras cosas o argumenta en base a esos planteamientos, es que mira, es que creo que lleven su vida civil o como quieran, pero finalmente no. Si lo otro está fuera también, no está correcto. Sí, pero es un ejemplo de espantapájaro, porque está diciendo cosas que yo no dije. En base al mismo que colocó usted, por eso. Sí, es que no es lo que yo coloqué. Lo que yo coloqué es que existen temas que no son dicotómicos y que en la forma en que uno pueda presentarlo tiene que haber una u otra opción si es que la hay. Ahora, si es que no la hay, evidentemente no. Pero ahí sí lo entiendo, ahí sí. Sí, por eso como lo el digo. ejemplo fue en base al matrimonio y a otro, yo creo que ahí no hay otra respuesta. Ahí no existe otra, es no. Independiente cómo nos podrían encasillar, es no. Sí, pero por eso te digo, es que no escuchaste lo que dije yo. Si una persona quiere organizar su vida, yo no me puedo meter como la quiero organizar, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Correcto. No, es que lo que yo entendí que la pregunta es cuando nos ponen alternativas. Entonces, entendí que si nos ponían esas dos alternativas del sí y del no, lo que buscan es que digamos que no para encasillarnos. Pero yo digo, ¿qué importa eso si la respuesta final es no igual? Por eso importa ahí mucho. Yo siento que debemos ser firmes y claros que no nomás. A eso me refiero. Importa mucho porque el encasillarte es caer en una caricatura. Cuando tú caes en una caricatura, te endosan cosas que no son verdad. Cuando tú caes en una caricatura, hacen un pack de ti.
entonces tú terminas asumiendo 3 o 4 cosas que no son verdad, pero son parte del pack. Y eso es lo que uno tiene que evitar, porque nosotros tenemos matices, tenemos diferencias, y no todos somos iguales. Entonces, cada punto tiene que ser defendido en su justa medida y razón. Hay batallas que vale la pena dar y batallas que no vale la pena dar. Entonces, por esas batallas que quizás no valen la pena, tú tienes que evitar siempre la caricatura. Esas generalizaciones es lo que termina dañando a la iglesia, porque después invalida el resto del discurso, porque nosotros no nos detenemos a defender cada punto, cada uno de los temas, porque no todos son igualmente importantes. Pastor, podríamos decir en este caso que nos presentan 2 alternativas cuando hay más y finalmente nosotros caemos en que hay 1 o 2 y no hay más. Ese es el error de esta falacia, ¿no? Es que esa es la falacia porque te llevan a ti a una falsa dicotomía. Si yo te digo, nuevamente con el ejemplo burdo, ¿cuál es la mejor comida? ¿El completo o la lasaña? Entonces, la lasaña, y las parrilladas, pero no me preguntaste. No, pero yo te dije cuál es el mejor. Entonces te llevan a un rincón, te llevan a un punto en donde tú terminas tomando 2 opciones, cuando hay 3, cuando hay 4, cuando hay 15. Entonces, ¿estamos nosotros ahí viendo el panorama completo o respondemos a buena y primera y decimos sí o no? Ahí yo creo que uno tiene que saber, entender lo que te están preguntando, comprender el plano a lo que tú estás, digamos, dispuesto a responder y en base a eso articular la respuesta. Pastor, permiso. Sí, es que lo que usted dice es cierto, porque, por ejemplo, buscando el caso, soy de Venezuela, y en la política nosotros nos llevaron a 2 extremos. ¿Eres de izquierda o eres de derecha? Y si te pones a ver, son 2 extremos. Entonces no puede, hay unas cosas buenas de uno y unas cosas buenas del otro, pues. Entonces... Es que es un ejemplo muy claro, y finalmente hoy día, si tú dices una cosa, te dicen, tú eres comunista. Y si dices, no, tú eres facho. Y esos extremos, piensen que lo peor que le puede pasar a un pueblo es que se polarice. ¿Ya? Porque, ¿sí? y esto siempre, y que la postura evangélica sea una postura extremista es lo peor que nos puede pasar. Porque sí, hay gente que ni siquiera se va a atrever a preguntarnos cosas, porque van a tener una caricatura nuestra. Y por eso es importante defender la imagen que la gente tiene, no por quedar bien ni por vernos bien, sino por saber de que la gente puede preguntar cuando tenga dudas. Pastor, por ejemplo, yo soy católico de Venezuela y mi esposo y yo siempre hemos sido abiertos a las religiones. Por ejemplo, ahora estamos en la congregación evangélica y me encantó más que la católica. Pero no le voy a quitar derecho a alguien a decir, mira, porque tú y tus santos no, porque esa es su religión. Eso es como familias que son musulmanes y no los voy a juzgar por ser musulmanes. Claro. O sea, uno tiene que Probablemente ser más si te abierto. hubieran dicho que ahí en la iglesia mataban animales y hacían sacrificios, no hubieras llegado nunca. Sí, exacto. Estoy juzgando algo que no. Pero claro, y por eso es importante mantener esa digamos, imagen de ser una persona racional y de no caer en estos extremos. Termino simplemente con el último, porque ya sí que nos pidió la hora, que es la falacia de la correlación o de la causalidad. Y esto es muy simple. Hay gente que dice, porque ocurrió esto, pasó esto otro. Es decir, porque ha llovido mucho, yo estoy comiendo mucho. Y uno diría, ¿ya? ¿Qué tiene que ver, honestamente, una cosa con la otra? No es que a mí me dan más, ok, perfecto, a ti, pero no es que una cosa produzca otra. No es que si la gente cree esto va a pasar esto otro. La falsa correlación o la falsa causalidad es cuando nosotros decimos o atribuimos causas que no existen, fuentes que no son reales. Mira, estoy más flaco porque hay luna llena. ¿Hay luna llena? Sí. ¿Está más flaco? Ok, ya, sí. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? No, pues. Entonces, gente que dice, no, pues ahora pasa esto por tal cosa. Eso es una falsa causalidad. Chile va a ser un peor país porque no aprueba tal ley. No, ¿por qué? ¿Qué va a cambiar estrictamente? Eso es atribuir causalidades que no existen. Así Pastor, que, una consulta.
¿Sí, Ivonne? Sí, me pregunto lo siguiente, que nosotros, me toca conversar con mucha gente y la mayoría de las personas dicen que el joven es malo porque su infancia fue mala. Entonces también usan ese argumento, o sea, donde se crió, los padres que tuvo, lo hicieron una mala persona, justificando que el joven sea malo. ¿Eso también es una falacia? O sea, depende de por qué lo dice. A ver, puede ser una falacia, si es que conoce un caso malo, es una falacia de falsa generalización. Si lo conoce porque, voy a hacer un pequeño resumen con esto, si es que lo conoce porque una persona que tuvo una mala crianza terminó en la cárcel, pero terminó en la cárcel porque chocó curado, no porque hizo algo con la intención de dañar a otro, es una falacia de falsa causalidad. Es una falacia de falsa autoridad si el que dice los datos es don Luis, que hace el aseo, que queremos mucho a don Luis, pero no es un experto en crianza. Entonces, ahora, en estricto rigor, no sería una falacia si es que tú lo sustentas en un experto. Y ahí es la importancia. Y quizás aquí voy a sonar, sé que esto no les va a gustar a ustedes, pero es verdad. La mayoría de las cosas que discutimos pueden ser verdad o pueden ser descartadas dependiendo de cómo lo fundamentemos. Usted me va a decir, pero pastor, si yo estoy seguro de lo que creo, estoy seguro de lo que... Perfecto, súper bien. Pero en la argumentación va a depender mucho de cómo usted lo exponga. Porque si lo que nos plantea Ivonne, que es un caso que sí, yo como psicólogo puedo decir si se dan ciertos patrones y es muy probable que ocurra esto, si yo eso mismo lo argumento mal, yo podría desacreditarlo. Y por eso es importante, y esta clase que estamos viendo que pareciera ser no tan espiritual, no tan bíblica, y a mí generalmente cuando doy estos talleres hay gente que piensa que no soy ni cristiano, cuando discutimos estos temas es súper valioso porque nos permite comprender de que las verdades del reino tienen que ser bien defendidas. Y si usted quiere un argumento, o sea, una exposición de argumentación, lea las defensas que hacía el apóstol Pablo. Eso es argumentar, pero de verdad es una exquisitez. Aunque ustedes no lo crean, en las clases de Derecho muchas veces se estudia la carta a los romanos por la forma en que escribe el apóstol Pablo. O sea, hay una serie de verdades, de principios, pero muy, muy potentes, escrito y dicho de muy buena manera. Hermano, ahora sí que nos pilló el tiempo. Agradezco la invitación, agradezco ahí que me hayan permitido compartir este tema. Luis, ahí ya dejo el... Sí, muchas gracias, Pastor Luciano. En realidad muy bueno el tema, le damos la gracia al Señor por que usted nos haya podido compartir y sin duda nos deja algunas inquietudes y ver si podemos contar con usted en alguna otra oportunidad, el tema de aprender a argumentar. Sin ningún problema. Lo que usted también hablaba de la apologética, a veces no tocamos mucho esos temas. Ningún problema. Lo que yo puedo aportar ahí, cuente conmigo. Si hay dudas, inquietudes, igual sería bueno que la escribieran y después viéramos qué podemos seguir haciendo. Damos gracias al Señor por este tema. Recordarles que la próxima semana se cambia la hora, así que Dios mediante vamos a estar una hora antes. Una hora antes en la escuela dominical. Ojalá no nos juegue en contra del horario. No sé si hay alguna opinión, alguna pregunta antes de terminar, para que oremos. Luis, hola. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. No, una acotación nada más que se me vino a la mente, porque de repente pienso que Satanás es el rey y padre de la falacia. De ahí viene todo el problema, absolutamente, desde la desobediencia de estos dos primeros padres, digámoslo así, viene la consecuencia de lo que dijo el pastor de la falacia. Ese es el rey de todas las falacias que puede existir en este mundo y de todas las explicaciones que podamos tener al respecto. Estuve leyendo en YouTube y en Google todas las falacias que existen. Lo que dijo el pastor fue
fue muy cortito, porque es un tema muy largo, hay muchas explicaciones. Y tienes razón, si no tenemos cuidado, yo pienso esto, si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a seguir cometiendo muchos errores y vamos a argumentar cosas que no existen. Por eso Cristo dijo que tenemos que orar, ¿no es cierto?, en todo momento, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la justicia y a toda la verdad. Creo que no estoy muy lejos de lo que dijo el pastor, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de ahora en adelante si queremos discutir un tema, especialmente los maestros de escuela dominical, porque a veces hacen preguntas un poquito difíciles y tenemos que saber la respuesta sin falso argumento. Gracias, Luis. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, sin duda yo igual pensaba en el tema de las referencias, de buscar, ¿cierto? Referencias, los maestros sobre todo. Voy a dejar a la pastora para que, mire, para que diga y para que ore. Aprovechar de dar las gracias. Tenemos invitados también aquí hoy día en la Escuela Dominical. La hermana Elsia que veo ahí. No sé si hay alguno más que... La hermana Selomit del norte. ¿De dónde está hermana Selomit? Actualmente Calama. En Calama, mire, tenemos invitado hoy día. Que el Señor bendiga al pastor Luciano. Voy a dejar con usted a la pastora, que ella nos diga algo y ella misma va a orar por esta lección y nos va a despedir. Recuerden que nos conectamos en unos minutos más con nuestro culto. ¿Qué es eso? ¿Alguien está...? ¿Ya? Solamente quería leer 2 versículos que siempre me llamaron la atención. Si alguien no los ha leído, está en Job. Dice, las muchas palabras no han de tener respuestas, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? En Job estaba la palabra falacia porque alguien dijo, hoy van a hablar de la falacia y eso no es bíblico. Bueno, Job y Sofar lo hacen. Gracias, Señor, en esta mañana por el hermoso tema que usted nos ha traído, porque entiendo que en tu voluntad está enseñarnos para que podamos aprender. Ciertamente no todo lo sabemos, siempre hay algo que aprender y nos hace muy bien cuando tengamos que defender, Señor amado, lo que nosotros creemos, lo que tú nos has dado. Gracias te damos por la oportunidad, no solamente de escuchar al pastor, sino también de conocerle y de saber que tú lo tienes en un lugar de privilegio, donde él puede ser de bendición para la autoridad con la cual trabaja. Bendíganos, oh Dios, y ayúdenos para que en nuestro culto de adoración tu presencia se mueva en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Abra su cámara para que saquemos una foto. En el mes de la Biblia vamos a estar leyendo el libro de Hechos, por si acaso. Así que comience ahí a leer el libro de Hechos. Abra la cámara, vamos a tomar una foto y vamos a concluir. A la 1, a las 2 y a las... Déjale, ahí tomé una foto. Dios les bendiga, hermano. Ahí despídase de su hermano. Gracias. Bendiciones a todos. Muy buen tema. Hermana Salomé. Excelente tema. Bendiciones a todos. Gusto conocerlo, Pastor Luis.